¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Villa de Oreb? Les habla el pastor Eduardo García. Les saludo. El presente video corresponde a nuestra cuarta lección del curso de Ministerios. Espero que hayan tenido ya la oportunidad de estudiar y de ver la lección número 1, la lección número 2 y la lección número 3 que están en nuestra plataforma de YouTube. Si usted no ha tenido la posibilidad de hacerlo, antes de ver este video le pido que acceda a nuestra plataforma y vea los videos anteriores, porque en esta clase es un asunto secuencial. Así que le hago esa invitación, y si usted ha visto las lecciones pasadas, pues entonces podrá ver y entender con toda claridad la presente lección. Lección número 4 se llama así: los dones y el cuerpo de Cristo, sirviendo en lo que me toca en el engranaje de la iglesia. Parte número 2. Y permítame iniciar con nuestro texto base, primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Antecedentes. Es importante recordar que en el original de Primera de Corintios 12:1 no existe la palabra dones. Significa que Pablo nos quiere enseñar algunas cosas respecto a los asuntos espirituales y no solo respecto a lo que nosotros entendemos como dones. Sin embargo, tenemos que recordar también que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo bueno y todo lo que no hemos merecido nosotros, es un don. Así que las cosas espirituales son dones, pero es importante distinguir cada una de estas cosas en su dimensión correcta. Para lograrlo, resumamos lo que hemos estudiado de la siguiente manera. Primero, entendiendo la palabra dones. Entiéndase por dones todo lo que Dios nos ha dado: ministerios, habilidades sobrenaturales y habilidades naturales o adquiridas por el estudio o la práctica. Repito, dones es todo lo que hemos recibido, todo lo bueno que hemos recibido de parte de Dios. Después, en una categoría de estos dones, tenemos los dones espirituales. Y los dones espirituales son 9. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Recuerde usted que estos dones espirituales no son posesión de los creyentes, sino son dones que tenemos los creyentes en tanto que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él manifiesta estos dones a través de nosotros con un propósito eterno, con un objetivo eterno. Regularmente vemos que en la Biblia Dios revela sus dones espirituales a través de sus hijos cuando las posibilidades humanas no logran alcanzar para que Dios cumpla sus propósitos. De esta forma también entendemos que los dones espirituales los revela el Espíritu Santo a través de nosotros cuando Él quiere, en la situación que Él quiere y cuando Él en el momento o la situación que Él quiere. Después tenemos otra categoría de dones, que es ministerios. Por ministerios entendemos aquello a lo que nos dedicamos por el llamamiento de Dios. Se trata de una tarea especial para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Un ministerio es una actividad, es una tarea, es una responsabilidad que adquirimos en relación con nuestras habilidades, con nuestros dones y también en tanto a nuestra personalidad. Y la ponemos al servicio de la iglesia en una actividad o en una responsabilidad. Siguiente categoría de dones: operaciones. Por operaciones entendemos todo aquello que Dios puede usar de nosotros. Ahí pueden ser habilidades naturales, habilidades adquiridas, posesiones, alguna actividad que estemos haciendo, etcétera. Las operaciones son todas aquellas cosas que Dios hace en la historia, que Dios hace en los seres humanos, que Dios hace en la sociedad a través de nosotros. Dios actúa, Dios opera a través de nosotros en la humanidad. Definamos algunos conceptos entonces. ¿Qué es un don espiritual? Es la manifestación del Espíritu para provecho. Eso lo aprendimos en Primera de Corintios 12:7. Permítame leérselo, dice así, Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que es una manifestación del Espíritu para provecho, rasgo de la personalidad del Espíritu de Dios que se manifiesta a través de un miembro de la comunidad de fe para proveer bendición a la iglesia o el cuerpo de Cristo, y yo añadiría para cumplir algún objetivo en particular. Primera de Corintios 12:8 nos habla de los dones espirituales. Permítame leérselo, dice así: porque a este
es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Lo que podemos ver aquí es que los dones espirituales son pertenencia del Espíritu Santo y nosotros los tenemos en tanto que el Espíritu Santo habita en nosotros. Vamos a estudiar los 9 dones espirituales para comprender a qué se refiere cada uno de ellos. Primero, palabra de sabiduría. El Espíritu Santo se revela por medio de un creyente para dar dirección a la iglesia, datos, estilo de vida o comportamiento. El ejemplo más claro que tenemos en el Nuevo Testamento es Hechos 15, el Concilio de Jerusalén. Si usted ha leído o ha tenido la oportunidad de leer Hechos 15, usted sabrá que ahí se narra una discusión. Algunos judíos que ahora estaban dentro del cristianismo, tenían la opinión de que los nuevos creyentes que no eran judíos, es decir, los gentiles, primero tenían que ser judíos y cumplir la ley judía para después convertirse en cristianos. Y la discusión de este concilio es en torno a este tema. Los nuevos creyentes que son gentiles, que no vienen del judaísmo, tienen que primero pasar por el judaísmo y cumplir la ley judaica o pueden directamente convertirse al cristianismo. Primero, déjeme leer únicamente algunos versículos de Hechos 15 para que veamos cómo se aplica la palabra de sabiduría en este caso. En Hechos 15, versículo número 12, dice así: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes hazañas y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Lo que vemos aquí es Jacobo levantándose y dando una palabra de sabiduría. En medio de un caos, en medio de la discusión de la iglesia por no saber sobre este asunto de los nuevos convertidos, Jacobo se levanta y da una palabra de sabiduría. Hay gente que es sabia en el mundo y Dios puede usar a dichas personas, es decir, que Dios puede operar por medio de ellas para dar una bendición. Pero la manifestación del don llamado palabra de sabiduría es el milagro de la dirección divina por medio de cualquier creyente que el Espíritu Santo quiera en un momento determinado. Incluso puede ser por medio del hermano más sencillo. Así que no confundamos palabra de sabiduría con un hermano que es sabio y que tiene buen discernimiento de los asuntos o de las cosas que pasan a su alrededor. Una cosa es ser sabio y otra cosa es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es cuando Dios pone una dirección divina por medio de cualquier creyente en algún asunto o en algún conflicto o en alguna discusión o en algún asunto que no encontremos dirección. Número 2, segundo don espiritual, palabra de ciencia. El Espíritu Santo se revela por medio de un creyente para aclarar o dar conocimiento a la iglesia, información, ideas, etc. Un ejemplo muy claro es Hechos capítulo 6, la elección de los diáconos. Hay gente culta en la iglesia, pero la manifestación de este don no tiene que ver con esa cultura o conocimiento humano, sino con un milagro en el que Dios usa a través del Espíritu Santo a quien Él quiere para dar un conocimiento nuevo u oculto para esa congregación por medio de quien el Espíritu Santo mismo desea. Vamos a leer algunos versículos de Hechos capítulo 6 para que veamos la elección de los diáconos y cómo podemos ver la palabra de ciencia en esta porción de la Escritura. Elección de los 7 diáconos. Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
este trabajo. Aquí se reveló una estrategia, un conocimiento, una información para la necesidad que estaba surgiendo en la iglesia naciente. Repito, no debemos de confundir palabra de ciencia con la sabiduría que puede tener algún hermano. Esto es una revelación del Espíritu Santo en la que hay confusión, en la que hay incertidumbre, en la que no se puede prever algún conocimiento, información o tomar alguna decisión, y entonces el Espíritu Santo hace revelar información, ideas, claridad a través de alguno de los creyentes. Número 3, fe. El Espíritu Santo dota de una seguridad, certeza o convicción extraordinaria respecto a lo que va a hacer la iglesia por medio de un creyente. Ejemplo, los 10 espías que entraron a la tierra prometida. Todo creyente tiene fe, pero este don se manifiesta cuando Dios quiere dar una absoluta certeza respecto a un asunto, y lo hace a través de un creyente a quien el Espíritu Santo quiere usar. Usted se ha puesto a pensar, vamos a tomar otro ejemplo, y no aquella de los 10 espías entrando a la tierra prometida, pero se ha puesto a pensar cómo es posible, qué pasó en este rango de tiempo en el que al ser aprendido Jesucristo, los discípulos huyen y dejan a Jesucristo al abandonado. El único que queda al pie de la cruz con él es Juan, el más joven. Pasa el tiempo, el Señor Jesucristo resucita, está 40 días entre nosotros, asciende a los cielos, y después de que asciende a los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, y los mismos que antes huyeron para salvar sus vidas ante la persecución a Jesucristo, ahora son los mismos que dieron su vida por el Evangelio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que hayan sido para que esos cobardes que huyeron al ser aprendido Jesucristo? ¿Qué pasó en ellos en este tiempo para que después de la ascensión de Jesucristo fueran capaces de dar su vida por el Evangelio? Lo que pasó es que el Espíritu Santo empezó a estar en ellos, y el Espíritu Santo les dio la fe necesaria para dar su vida si era necesario por causa del Evangelio. Número 4, dones de sanidades. El Espíritu Santo interviene sobrenaturalmente para proveer salud más allá de intervenciones humanas como respuesta a la solicitud de uno o varios creyentes. No se trata de una virtud que alguien tenga como propiedad, sino de una manifestación que Dios lleva a cabo cuando Él quiere y por medio de quien Él quiere. Ejemplos de este don de sanidad podemos verlos a través de Elías, Eliseo, Pedro, Juan, Pablo, etc. Y en realidad cualquier varón o mujer de Dios que en la Biblia haya realizado una sanidad por medio de su oración. Evidentemente la sanidad la llevó a cabo Dios. Dios es el que tiene el poder, pero el vehículo, la oración del creyente, fue lo que aparentemente fue lo que mueve la intervención de Dios en aquel asunto. Repito, no es que nadie tenga el don de sanidades y pueda andar sanando a la gente, más bien una persona ora por algún enfermo, y cuando Dios quiere manifestar la sanidad a través de la oración de esa persona, lo hace, pero es Dios el que decide con su soberanía. Siguiente, número 5, milagros. El Espíritu Santo interviene cuando situaciones para beneficio de su pueblo, más allá de la participación humana, con o sin explicación lógica, en respuesta a una solicitud explícita o una necesidad manifiesta, la cual no siempre es solicitada, sin embargo, su poder se manifiesta. No se trata de un poder concedido permanentemente a un creyente, sino una manifestación del Espíritu en el momento que Dios lo considere apropiado. Ejemplos de este don de milagros es el Mar Rojo, las batallas del pueblo. Tal vez podemos recordar la muralla de Jericó cayendo, podemos recordar el Mar Rojo abriéndose para que pudiera pasar su pueblo en seco, etcétera. Otras manifestaciones milagrosas. 6. Profecía, el don espiritual de la profecía. Una intervención del Espíritu Santo para comunicar un mensaje más allá de los conocimientos, planes, experiencias o deseos del predicador, en respuesta a la necesidad de su pueblo. No tiene que ver con vaticinar el futuro, sino con dar el mensaje de Dios. Este es un error que cometemos. Creemos que la profecía tiene que ver con el vaticinio del futuro, y no. La palabra profeta simplemente significa mensajero. Así que profecía es el mensaje de Dios, y no necesariamente el mensaje tiene que ver algo con el vaticinio del futuro. Los predicadores se preparan para dar el mensaje de Dios, pero en algunas ocasiones Dios los usa de manera deliberada y contundente, más allá de sus bosquejos homiléticos, de sus planes de oratoria, de sus sermones, de sus frases y de todo el contenido y la narración que tienen durante su sermón. Y es entonces cuando este don se manifiesta como un milagro de revelación divina. No se trata de una nueva revelación, sino de una revelación bíblica que se expone con claridad, que en el asunto, en el problema, en la situación, no se había concebido esa palabra que Dios ya había dicho, y Dios tiene que interceder por medio de su Espíritu Santo para revelar esa palabra que ya había dicho, pero no había
sido tomada en cuenta en la situación. Ejemplos, tenemos los sermones de Pedro en Hechos, específicamente el sermón de Hechos 2, cuando habla a los judíos, y también podemos entender al sermón de Esteban, etcétera. Número 7. Discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo se revela a través de uno o varios creyentes para descubrir, advertir y preparar a su pueblo contra ideas, motivaciones o fuerzas malignas. No se trata de suspicacia y mucho menos de adivinación, sino de un milagro de protección que Dios manifiesta por medio de quien el Espíritu Santo desea. No se trata de tener un sexto sentido, ni se trata de así como que de tener el don de poder ver la intención de la gente. No tiene que ver con eso. Repito, se trata de advertir, de descubrir, de preparar a su pueblo con ideas, motivaciones o fuerzas malignas. Ejemplo de hecho lo tenemos en Hechos, capítulo 16, versículo del 16 al 18, cuando Pablo descubre malignidad en un joven. Vamos a leer esto, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos aquí que Dios le da revelación a Pablo para entender la malignidad, el espíritu que tenía posesionada a esta mujer, y Pablo lo entiende a través de la revelación del Espíritu Santo. Número 8 y penúltimo, diversos géneros de lenguas. El Espíritu Santo resuelve un problema de comunicación en la proclamación del Evangelio. Es decir, personas que no se pueden entender en forma natural por cuestiones de idioma, terminan entendiéndose por la intervención del Espíritu de Dios. Un ejemplo específico para esto es Hechos capítulo 2. La gente de diferentes lugares e idiomas terminaron entendiendo el mensaje de los apóstoles a pesar de que ellos hablaron en su propio idioma. Más de 10 lenguas distintas entendieron la lengua de los apóstoles, que era distinta a la de ellos. Y este es el diversos géneros de lengua. No tiene que ver con balbucear, no tiene que ver con decir cosas inentendibles, no tiene que ver con repetir palabras sin sentido y meter algunas palabras en hebreo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la predicación del Evangelio, en donde una persona con un idioma distinto al que está escuchando no puede transmitir el mensaje a esa otra persona con otro idioma, y entonces el Espíritu Santo interviene y permite que la otra persona entienda en su propio idioma, aunque yo estoy hablando en un idioma diferente. Y eso vemos en la Biblia, que es el don de diversos géneros de lengua. Repito, no tiene que ver con balbuceos, no tiene que ver con palabras inentendibles, no tiene que ver con combinaciones de palabras sin sentido y le ponemos algunas palabras en hebreo. Eso no es el diversos géneros de lenguas. Y siempre que vemos en la Biblia revelarse este don espiritual, lo vemos en una situación de predicación del Evangelio, en donde es necesario que Dios se revele. Y por último, interpretación de lenguas. El Espíritu Santo resuelve un problema de comunicación en la proclamación del Evangelio. En este caso, la diferencia es que el milagro se opera en quien escucha y el milagro anterior se opera en quien proclama. Ejemplo es igual Hechos capítulo 2. Es probable que no siempre sea fácil saber cuál de los dos milagros se manifestó. No sabemos si el milagro se manifiesta en el que está escuchando, que en ese caso sería interpretación de lenguas, o si se está manifestando el Espíritu Santo en el que está anunciando el mensaje, y en ese caso sería diversos géneros de lenguas. Pero ni hace falta saberlo. No sabemos si el Espíritu Santo está obrando en él o está obrando en mí. Lo importante es que el don es utilizado para la proclamación de su ministerio. Y eso es los dones espirituales, y eso es el ejemplo o la explicación de cada uno de los dones espirituales. Para terminar, definamos por último en este repaso lo que es un ministerio. Sabemos que un ministerio es un regalo de Dios para un cristiano y consiste en una tarea específica para realizar en la iglesia bajo la dirección de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer una lista como en el caso de los dones espirituales, que sí están claramente especificados en el Nuevo Testamento, porque hay tantos ministerios como actividades en la iglesia. De hecho, cada creyente tiene uno o varios ministerios, pero Pablo nos habla de por lo menos 4 ministerios fundamentales, que repito, no significa que sean todos los ministerios que hay en una iglesia. Primer ministerio, apóstol; segundo, evangelista;
profeta y pastor maestro. Estos son 4 ministerios de los que nos habla la Biblia. Repito, no significa que son los únicos ministerios. Ya vimos en las clases pasadas que los ministerios incluso son dependientes de la región en donde está la iglesia, de las cualidades de la iglesia, de la cultura de la iglesia, del trasfondo de la iglesia, de las necesidades de la iglesia. Hay tantos ministerios como diversidad de iglesias y necesidades particulares en cada una de ellas. Por último, ¿qué es una operación? Es un regalo de Dios que consiste en la manera especial como Él trabaja por medio de cada uno de nosotros. Usa lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos para manifestarse en bendición. Hay tantas operaciones como capacidades y posibilidades hay en los creyentes. Incluso puede usar una sonrisa de ti, puede usar un saludo, puede operar a lo mejor con tus recursos en la vida de una persona, tal vez con un comentario que le hagas, con una oración que hagas. Dios opera de muchas maneras con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que sabemos. Las operaciones son rasgos de la personalidad de cada creyente que Dios puede usar. Algunos los llaman talentos o dones naturales. Recordemos que en tanto que Dios nos los da, son dones, pero debemos distinguirlos de los dones del Espíritu o los dones espirituales, que solo pertenecen al Espíritu Santo y no a nosotros. Las operaciones son habilidades heredadas o capacidades adquiridas por la práctica o estudio que Dios puede usar. Es importante decir que aún los inconversos tienen habilidades que Dios les ha dado. Y la pregunta sería, pues, ¿quién más se las iba a dar, verdad? Pero en el cuerpo de Cristo adquieren su función más excelente. Y podríamos hablar de una lista interminable de operaciones. Repito, no tiene sentido, porque simplemente habla de todo aquello por medio de lo cual Dios puede manifestarse. Así que estas cosas no son asuntos sobrenaturales como en el caso de los dones espirituales. Se tratan de cosas muy humanas que Dios usa para el entendimiento de su reino. Y espero que esta lección de repaso sirva para entender o ubicar mejor lo que hemos visto en las lecciones pasadas. Recuerde, tenemos los dones, que es todo lo que Dios nos ha dado, todo lo bueno que tenemos de parte de Dios. Y todo esto podríamos hablar de 3 tipos de dones cuando los ponemos al servicio de los demás. Dones espirituales, operaciones y ministerios. Los 3 operaciones, ministerios y dones espirituales son dones en tanto que Dios nos lo ha dado. Y tenemos muchos más dones que no los metemos en esta categoría porque a lo mejor no vienen en función del servicio a la iglesia. Espero que esto sea útil para usted. Le pido que la próxima semana vea la lección número 5. Vamos a dejar ya atrás esto de los dones y los dones espirituales y vamos a empezar a meternos ya con cada uno de los ministerios de la iglesia. ¿Qué se necesita en cada ministerio? ¿Cuál es el perfil de cada iglesia? ¿Qué tipo de personas buscamos para cada ministerio? Y cómo comenzar a trabajar en cada uno de estos ministerios. Así que lo espero. A partir de la próxima lección vamos a ponernos un poco más prácticos en esta clase de ministerios. Que tenga un buen fin de semana. Dios le bendiga. Nos vemos.